Y sensores. La materia es una materia obligatoria para ingeniería biomédica y optativa para ingeniería electrónica. Este es un año nuevo para nosotros como cuerpo docentes, ya que hemos incorporado 2 profesores asistentes más, Lucas Lascano y Pablo Montañez, que se suman al ingeniero Marcos Blasco, que ya estuvo dictando la materia en el año anterior, y yo, que soy el titular de la cátedra, Gabriel Gómez. Este es el motivo por el cual este año aparecieron las comisiones. En los años anteriores solo había 2 días de dictados y una, así que después vamos a hablar un poco más sobre esto. Ya son todos muy cancheros en aulas virtuales, presentaciones remotas y vía web, así que esto lo pasamos medio rapidito, pero nunca está de más repasarlo. Tratamos de tener las cámaras apagadas cuando arrancamos las presentaciones para evitar distracciones y consumo de ancho de banda para los que no tienen una buena conexión. Siempre los micrófonos silenciados cuando alguien no está hablando. Cuando yo estoy o alguno de los profes está presentando, perdemos el chat, así que no nos escriban. Si alguien quiere hablar, abre el micrófono y nos interrumpe. No hay ningún tipo de problema, para eso estamos. Vamos a tratar de hacer sesiones de hora y media y una mini pausa para que nos estiremos un poco, tomemos algo, despejemos la mente y retomemos nuevamente. Todas las clases generalmente van a tener 2 sesiones. Y la idea es que sean clases realmente participativas, ¿sí? Que pregunten, que se saquen las dudas, que comenten ejemplos personales, si alguno ya está trabajando en algo relacionado con los sensores, con la biomédica, con la industria o con lo que sea. Siempre la experiencia de todos enriquece el grupo, así que la participación activa para nosotros es fundamental. Y como dijimos, las clases van a ser grabadas de forma tal que cualquiera pueda después verlas la cantidad de veces que quiera. ¿Cuál es la idea de la clase de hoy en particular? Hablar sobre el reglamento para poder responder todas las consultas que tuvimos respecto a el cursado regular, promocional, condicional, de alumno extranjero, condiciones de aprobación de la materia, asistencia, aprobación. Vamos a hablar sobre el programa analítico. Esto es muy importante para nosotros. Es una materia bastante larga, tiene muchas unidades muy largas. Vamos a tratar de que le encuentren la mecánica y el enfoque que quisimos imprimirle desde la cátedra para que realmente se lleven una caja de herramientas que les sirva después para todo su ejercicio profesional. Vamos a hablar sobre la bibliografía, un tema bastante complicado porque es como les dije, una materia larga y nosotros le dimos un enfoque bastante particular, con lo cual no hay un libro único para seguir. En cada una de las unidades vamos a ir diciendo cuál es la bibliografía obligatoria, es decir, aquella que tienen que leer, y cuál es la bibliografía adicional, que se las dejamos como referencia para cualquiera que quiera profundizar un tema en particular o necesite resolver algún problema un poco más complejo. Y vamos a finalizar hablando justamente del cronograma de clases, esto de clases teóricas, asíncronas, remotas, comisiones, trabajos prácticos y la modalidad de dictado, donde vemos toda la batería de actividades que tenemos pensadas para este año. Sin más, arrancamos. Cuando hablamos de expectativas, tanto nuestras como cuerpo docente, como cátedra, y esperamos que ustedes también la tengan como participantes, como estudiantes, ¿qué pretendemos nosotros que suceda al finalizar el cuatrimestre? Primero, que tengan una buena comprensión de los principios físicos que gobiernan el mundo de los transductores. Nosotros vamos a hablar mucho
de variables físicas, ¿sí? Vamos a hablar de temperatura, presión, nivel, caudal, de variables dimensionales, longitud, variables espaciales, variables químicas, variables biomédicas. Bueno, detrás de cada una de esas variables hay un principio físico que gobierna el funcionamiento del sensor que quiere medir esa variable. Entonces, es muy importante que tengan una buena base respecto a esa física o esos principios físicos para que después sea mucho más simple el estudio o los siguientes pasos en la utilización de un sensor y un transductor. Otro resultado esperado es que puedan seleccionar para una determinada aplicación el sensor más adecuado, ¿sí? Y acá es importante la palabra más adecuado. ¿Qué tenemos que tener en cuenta a la hora de una buena selección de un sensor? Vamos a hacer mucho hincapié también que el sensor por sí solo no sirve para nada, ¿sí? Pueden saber un montón sobre sensores, pero en realidad lo que nosotros necesitamos es que ustedes como ingenieros puedan resolver problemas utilizando sensores. Típicamente, esa es la tarea básica de cualquier ingeniero, resolver problemas en diferentes ámbitos de la vida. Bueno, el sensor es un dispositivo, un componente que casi siempre va a estar utilizado en la resolución de problemas porque no se puede resolver algo que no se puede medir. Y en las mediciones es donde entran los sensores. Y vamos a ver, como dije, que el sensor solo no resuelve nada, sino que es un componente de un sistema y, entre otras cosas, ese sistema requiere un acondicionamiento de señal. Es decir, este sensor en contacto con la variable física tiene que generar, en definitiva, una señal eléctrica o electrónica que me permita su posterior procesamiento. Bueno, evaluar toda esa cadena de medición es uno de los objetivos que tenemos dentro de la cátedra. Y por último, esto no lo vamos a ver en particular en una unidad, sino que lo vamos a ver en general a lo largo de toda la materia, ejemplos de aplicaciones, ¿sí? Vamos a ver muchísimos ejemplos de aplicaciones de cada una de las variables que vayamos a analizar. Cuando hablamos de este sensor dentro de un sistema para resolver algún determinado problema, es exactamente la diferencia entre estudiar transductores y sensores solamente enfocado en el dispositivo o estudiar transductores y sensores en lo que se llama un aprendizaje basado en problemas, es decir, utilizar ese sensor realmente para resolver un problema. Esto tiene que ver con, entre otras cosas, el cambio de los planes de estudios en las carreras de ingeniería. Supongo que ya hay varios profes que le han hablado del tema, pero el cambio de paradigma en la enseñanza de la ingeniería, no solo en la UNC, sino en todas las universidades de ingeniería de Latinoamérica, tiene que ver con lo que se planteó hace varios años, que es el perfil del ingeniero latinoamericano. Ese perfil justamente habla de ingeniero latinoamericano para ponerlo dentro de la zona de influencia nuestra y justamente para diferenciarlo de ingenieros europeos, asiáticos, africanos o norteamericanos, en donde la realidad que los circunda son diferentes. Hace unos cuantos años se reunieron todos los responsables de las carreras de ingeniería de Latinoamérica y definieron cuál debería ser este perfil. Y ese perfil después se bajó a las diferentes unidades académicas para que se implementaran
las medidas necesarias para que los egresados salieran con ese perfil. Y ahí surgió el primer gran cambio. El gran cambio fue que pasamos de una enseñanza basada en el docente o lo que llamamos la instrucción magistral, donde un profe se para al frente de un aula o al frente de una cámara, habla durante 1 hora y media y los que están del otro lado tratan de entender algo, a el nuevo paradigma, que es una educación centrada en el estudiante, ¿sí? Cambia completamente el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje desde el docente a ustedes, los estudiantes. Y nuestra tarea como pedagogos o como profesores es guiarlos para que puedan hacer algo. Y ese algo es también un gran cambio respecto a los programas de estudios anteriores. El nuevo programa de estudio, el eslogan del nuevo programa de estudio es saber, saber hacer y saber ser. Si bien toda la vida fueron las 3 actividades importantes, ahora están puestas de manifiesto explícitamente dentro de los programas de la carrera. ¿Por qué? Porque este nuevo perfil del ingeniero latinoamericano trajo consigo aparejada un término que es el de competencias. Competencias es aquello que podemos o sabemos o debemos hacer. Y esas competencias, para el caso de los ingenieros, se dividieron en 2 grandes grupos. Las competencias genéricas, que deberíamos tener todos por el solo hecho de ser ingenieros, no importa nuestra especialidad, que típicamente son las llamadas competencias blandas. Trabajo en equipo, hacer presentaciones efectivas, resolución de conflictos, ¿sí? Cualquiera sea nuestra especialidad, deberíamos tener ese tipo de habilidades por ser ingenieros. Competencias genéricas. Y después, sí, competencias específicas relacionadas con nuestra actividad. Hace unos años eso se llamaba incumbencias. Son aquellas actividades legisladas, reguladas por el Ministerio de Educación, que solo la pueden realizar las personas que tienen ese título. Esas incumbencias ahora se llaman competencias específicas. Y todo eso está resumido en un libro que se llama el libro rojo de la Confedi, donde están todas las carreras de ingeniería del país y tienen cada una asociada su tabla de competencias específicas. Y en la parte de introducción tiene las competencias genéricas, porque como dijimos, son comunes a todas las ingenierías. En los nuevos planes de estudio, en el caso de nuestra facultad, los planes 2025, ahora cada materia tiene que decir a qué competencia genérica y a qué competencia específica está aportando como materia dentro de un plan de estudio de una carrera. Entonces, como les dije, si bien todas estas actividades antes implícitamente estaban en la carrera o en las cátedras, ahora lo están en forma explícita y hay que documentarlo, evaluarlo y dar fe o cuenta de cuánto se aprendió de cada una de esas competencias a lo largo del cuatrimestre. En ese contexto de el nuevo paradigma de saber, saber hacer y saber ser, el saber es lo que normalmente se evaluaba, ¿sí? Los conocimientos teóricos o prácticos, pero lápiz y papel. El saber hacer ya involucra una actividad de desarrollar, ¿sí? de medir, de armar, de salir del papel y de los conceptos teóricos y aplicarlo en la resolución de problemas. Y el tercer punto, que es el saber ser, eso es lo que tiene que ver con estas habilidades blandas, ¿sí? Tiene que ver con
la ética en el ejercicio profesional y todas las habilidades blandas de comunicación, resolución de problemas, trabajo en equipo, etc. Basado en este concepto de saber ser y saber hacer y saber ser, nos juntamos con los otros profes de la cátedra y dijimos, bueno, ¿cómo podemos hacer para que estos conceptos realmente se vean reflejados en el plan de estudio de la cátedra y realmente cuando terminemos el cursado se note una diferencia entre los alumnos que entraron el 3 de marzo y los que salieron el 20 de junio? Y lo que estuvimos discutiendo es qué habilidades deberían dominar ustedes al final del cursado referido al uso de sensores. Y son estas que pusimos acá. La primera es la de contextualización, ¿sí? ¿Qué significa esto? Y básicamente, entre ustedes, la mayoría son ingenieros biomédicos, pero también hay ingenieros electrónicos. Hay una normativa que se aplica dependiendo de dónde estén ustedes trabajando o ejerciendo su profesión, y hay un entorno, ¿sí? En el caso biomédico puede ser sobre el paciente, pero también puede ser instalaciones hospitalarias, puede ser la sala de máquinas de ese hospital. Y en el caso de los ingenieros electrónicos, una fábrica, cualquier tipo de industria, una automotriz, una química, una de oil and gas. Entonces, ese entorno define un montón de cuestiones relacionadas con el sensor, además de la normativa que debemos aplicar. Ni hablar si estamos hablando de industria farmacéutica, industria alimenticia o, bueno, como dijimos recién, sensores que van a estar en contacto directo con un paciente. Entonces, la contextualización es en lo primero que tienen que pensar ustedes cuando tienen que resolver un problema, utilizando sensores. El segundo punto, o la segunda habilidad que deberían desarrollar es la selección crítica, ¿sí? Ese proceso de selección del sensor tiene, ya lo vamos a ver, un montón de pasos en el medio. Entender cuál es la variable que tengo que medir, entender cómo varía esa variable dentro de esa situación problemática, qué características estáticas y dinámicas, ya vamos a ver que estos conceptos los vamos a desarrollar en la primera unidad, de esa variable son importantes y qué valores van a tener. Y una vez que tengo esa lista de requisitos, empezar el proceso de selección para poder llegar como dijimos hace un ratito, al sensor más adecuado para resolver esa situación problemática, ¿sí? Que tiene que ver un montón de factores, por ejemplo, la robustez, la disponibilidad y además todas sus características estáticas y dinámicas, ¿sí? Pero con eso recién lo que vamos a lograr es tener un sensor, una caja arriba de una mesa, ¿sí? Que no es el objetivo final. El objetivo final es resolver una situación. Entonces, ese sensor tengo que, como dijimos también hace un momento, incluirlo en una cadena de medición. Esa cadena de medición, donde el sensor es una parte integrante, tiene otros bloques que toman esa señal y hacen algún tipo de gestión de la información para poder utilizar el valor que entrega ese sensor. Ese acondicionamiento de señal tiene que ver con este puente entre el mundo físico, la variable física que quiero medir, y el mundo eléctrico, electrónico, donde vamos a procesar la señal. Puedo tener el mejor sensor, haber hecho un proceso de selección excepcional, puedo haber hecho el mejor sistema de acondicionamiento de esa señal para evitar todos los problemas que vamos a ver a lo largo de
del cursado, el ruido, la interferencia electromagnética, las vibraciones, los cambios de temperatura, de humedad. Pero ahí no termina el problema. ¿Por qué? Porque si a ese sensor hice un mal montaje, me pueden pasar al menos dos cosas. Primero, que la señal que me está entregando no sea correcta, con lo cual todo lo que hice en los pasos anteriores no tiene sentido. O que el valor que me esté entregando, o que se rompa, ¿sí? Una medición falsa o que se rompa. Entonces, de nuevo, pensando en sistemas de medición que involucran sensores, el montaje y la comunicación robusta es algo a tener siempre en cuenta. ¿Termina acá el problema? No. ¿Por qué? Porque lo que me entrega un sensor es un dato, ¿sí? 35,9 grados, 180 litros hora, pH 7,1. Ese es un dato. Lo que nosotros queremos no es un dato, queremos información. ¿Qué es la información? Un dato puesto en contexto. Y esto es clave. Y esto me van a escuchar repetirlo reiteradas veces a lo largo del cuatrimestre. Es muy importante que sepan o tengan una idea del orden de magnitud de lo que esperan recibir de un sensor. ¿Por qué? Porque ese es el primer filtro o la primera alarma o la primera banderita. Hey, acá puede estar pasando algo cuando obtengo un resultado, ¿sí? Eso ya es un dato puesto en contexto. Eso es información. Un ejemplo burdísimo. Si yo voy con un multímetro a medir tensión en un tomacorrientes en Argentina, primero que ya sé que tengo que poner el multímetro en corriente alterna, no en continuo. Y segundo, sé que me tiene que dar algo entre 220 más menos 10%, que es la regulación eléctrica en Argentina. Fantástico. Si leo cualquier otra cosa, me va a saltar una alarma interna. Hey, acá está pasando algo. Si leo 240, pasa algo. Si leo 380, hey, guarda, este puede ser un circuito que no es monofásico. Si leo 110, hey, cuidado, esto puede ser un circuito que trabaja a otra tensión. Entonces, siempre tienen que tener una noción previa de cuánto están esperando recibir de un sensor para poder justamente llegar a esta etapa de análisis de datos, es decir, ese dato puesto en contexto. Vamos a ver que hay un montón de cuestiones a tener en cuenta, sobre todo cuando estamos hablando de sensores aplicados en pacientes o en instalaciones críticas, de qué tiene que pasar si un sensor falla, cuál es lo que se llama la falla segura. Si falla, me tengo que dar cuenta porque puedo estar tomando decisiones, volvemos al tema de información, puedo estar tomando decisiones basándome en un resultado que no es correcto. No sé si vieron la película o la serie de Chernobyl. En esa serie pasa algo muy, muy interesante, que es, apenas se produce el accidente, los detectores de radiación se van a fondo de escala. ¿Por qué? Porque efectivamente el nivel de radiación que había en el ambiente era altísimo. Y acá viene un error garrafal. Tomaron como radiación en el lugar el valor de fondo de escala del instrumento porque el instrumento no podía medir más. Y en realidad, lo que estaba sucediendo era 10 veces mayor a lo que ellos estaban considerando que le entregaban los sensores. Eso es un absoluto falta de criterio de ingeniería, justamente en esto de qué pasa si me quedo a ciegas, qué pasa si el sensor me está entregando un valor que no es el correcto o qué valor debería entregarme un sensor en caso de que esté en falla. Y por último, lo que se llama la sustentabilidad, lo que se llama la gestión de ciclo de vida completo. Esto es desde que lo compro hasta la disposición final. ¿Por qué? Porque también tenemos que tener en cuenta que ese sensor que nosotros seleccionamos
un montón de pasos atrás. Fíjense qué lejos que quedó la selección del sensor. Después tiene que funcionar durante un tiempo en un ambiente y alguien lo tiene que mantener, alguien lo tiene que calibrar a periodos predeterminados para asegurarnos que sigue midiendo bien. Y en algún momento ese equipo lo vamos a desarmar, lo vamos a dar de baja, lo vamos a mandar a disposición final y todo eso constituye lo que se llama la gestión de ciclo de vida completo de un sensor. Entonces, esto es muy importante que lo tengan en cuenta porque esta es la visión que nosotros tenemos como cátedra de utilizar sensores para resolver situaciones problemáticas y no aprender transductores y sensores porque sí, en el aire, ¿sí? Donde hablamos 1 hora y media sobre un tipo de variable y cuáles son las 25 formas distintas de medir esa variable. Eso sí, lo vamos a hacer los 5 primeros minutos. Después vamos a tratar de diferentes enfoques, tratar de ir pasando por todas estas habilidades para que al final del cuatrimestre, como dijimos, tengan realmente una visión sistemática en la resolución de problemas en donde intervenga un sensor. ¿Ok? Bien. Y esto es uno de los puntos más importantes para nosotros de la parte pedagógica en el dictado de la materia. ¿Sí? Esto es teórico de la pedagogía, pero después van a poder identificar en las diferentes actividades de la cátedra cada uno de estos tipos de pensamiento. ¿Sí? Cuando uno estudia algo, es muy común utilizar lo que se llama la taxonomía de Bloom. No sé si lo han escuchado en algún otro momento, en algún lugar, pero la taxonomía de Bloom lo que hace es especificar diferentes niveles de pensamiento que uno puede utilizar cuando está desarrollando una actividad. ¿Sí? Son 6 y básicamente los 3 primeros son los más básicos o los que se llaman habilidades de orden inferior y las 3 más altas son las habilidades de orden superior. Que vean qué interesante lo que dice Don Bloom. La primera es la habilidad de recordar, ¿sí? Es la base de esta pirámide. Esto es lo que hacemos normalmente cuando nos sentamos, leemos, agarramos un apunte, resumimos, miramos un videíto, ¿sí? Esto nos permite acceder o recuperar información relevante de la memoria a largo plazo, ¿sí? Y esta es la base, justamente por eso está abajo en la pirámide, pero es absolutamente insuficiente para la ingeniería. ¿Es necesaria? Sí. Si no la tenemos, es muy simple, no vamos a poder hacer mucho. Entonces, vamos a reforzar este orden de pensamiento, sí, lo vamos a evaluar, sí, pero es, como dijimos, la base. De ahí para arriba vamos a ir desarrollando diferentes actividades para llegar a lo ideal, a la punta de la pirámide. ¿Qué sería, por ejemplo, un ejemplo de esta habilidad de recordar en transductores y sensores? Bueno, por ejemplo, que sepan una definición. ¿Cuál es la definición, por ejemplo, de exactitud y de precisión? Dos términos que muchas veces se confunden. Entonces, como dijimos, una habilidad necesaria, pero no suficiente, es la de recordar. ¿Recordar qué? Las definiciones. El siguiente escalón, o el siguiente orden, es el de comprender. Hey, esto ya no es recordar, no es repetir una definición como un lorito, donde efectivamente me la aprendí, la puedo reproducir sin ningún tipo de problema, pero en realidad no estoy entendiendo lo que digo. Entonces, justamente en este orden siguiente, el de comprender, es el entendimiento.
Cuando llegamos a este nivel? Cuando somos capaces de construir significado a partir de estas definiciones que recuerdo, ¿sí? Puedo explicar un concepto, ¿sí? No repito como un lorito una definición, sino que puedo explicar, aunque sea con mis propias palabras o buscando ejemplos diferentes, cómo transmitir ese concepto, ¿sí? Para que realmente demuestro que lo comprendí. Por ejemplo, puedo hacer un gráfico, puedo, como dijimos, mostrar una situación problemática y cómo esa definición se aplica a esa situación problemática. Seguimos en las habilidades de orden inferior. La tercera y última de estas habilidades es la de aplicar, ¿sí? Que consiste en utilizar este procedimiento o concepto que recuerdo y comprendo para resolver una situación nueva o problemática específica. Acá está poniendo interesante. Acá ya no es repito una definición, no es entiendo una definición, sino que con esos conceptos puedo resolver. Acá está poniendo realmente un poco más interesante. ¿Qué hago, por ejemplo? Y yo les doy una curva de respuesta de un sensor donde les doy el rango de excursión de temperatura, por ejemplo, y el rango de salida en resistencia, y les pregunto, bueno, si estoy midiendo tal resistencia, ¿qué temperatura está midiendo el sensor? O si el sensor está midiendo tal temperatura, ¿qué resistencia debería medir a su salida? ¿Sí? Puedo aplicar entonces conceptos previos para resolver una situación problemática. Todas esas son, como les dije, habilidades de orden inferior. Ahora empezamos a subir un poco más en complejidad. La primera habilidad de orden superior, que es la cuarta, es la de analizar, ¿sí? ¿Qué tenemos acá? Van a tener que descomponer el material en sus partes y ver cómo se relacionan entre sí en una estructura un poquito más complicada. O sea, ya no es una hoja de datos arriba de la mesa, sino que ya es una situación problemática donde tengo muchas variables y tengo que empezar a hacer análisis de causa, tengo que empezar a poner hipótesis y ver si se comprueban o no esas hipótesis, ¿sí? Ejemplo de biomédico. Si tengo una señal de un electrocardiograma con mucho ruido, tengo que identificar si ese ruido proviene de una interferencia, por ejemplo, de los 50 Hz, que es típica, es un problema de montaje o una rotura del sensor, ¿sí? Ya eso es analizar. O sea, tengo una situación en concreta y tengo múltiples opciones de lo que puede estar sucediendo o múltiples opciones para resolverla y tengo que poder ponderar cada una y, en definitiva, seleccionar. Siguiente habilidad de orden superior, evaluar, ¿sí? Acá, como dijimos, tengo la etapa de análisis, me va a dar diferentes opciones. En esta de evaluación, ya no solo identifiqué las opciones, sino que acá las pondré, ¿sí? Comprobar, criticar, validar una solución frente a un requerimiento, es decir, me planteé una situación problemática, diseñé una solución y tengo que ver si esa solución es adecuada o no para resolver la situación problemática. Y la última, la más alta, la más elevada, a la que deberíamos aspirar en el caso de ustedes como estudiantes de ingeniería, en casi todas las materias, es a la de creación, ¿sí? En este nivel tenemos que reunir todo lo que ven, todo lo de abajo, ¿sí? Para justamente decantarnos por una solución en particular e implementarla, ¿sí? Fíjense, hasta la etapa de evaluación sigo teniendo múltiples opciones y tengo ponderación entre ellas y tengo ventajas y desventajas, pero al final tengo que resolverla con una. Bueno, esa es la etapa de creación. Salí de todas las múltiples opciones, tomé una
y desarrollo esa hasta obtener el resultado final y, si hice todo bien, resolver la situación problemática. ¿Ok? Esto es lo que nosotros vamos a ver a lo largo de todo el cuatrimestre. Y todas las actividades que hemos planteado dentro de la cátedra apuntan a uno de estos 6 órdenes de pensamiento. Ya se van a dar cuenta en cada uno de cuáles estamos hablando. Bien. Basta de pedagogía, basta de Bloom, basta de confeti, basta de competencia, vamos a los bifes. Reglamento. Si están hoy acá es porque, como dijimos, son alumnos de ingeniería biomédica, ingeniería electrónica o alumnos de intercambio. Los de biomédica están sentados porque los obligamos, no porque quisieron. Los de electrónica están sentados porque quieren y son masoquistas. Y los de intercambio son igual que los de electrónica, están sentados acá porque son masoquistas. Para poder cursar la materia, como alumno regular, tienen que tener aprobadas las correlativas obligatorias y haber cumplido con el requisito de rendimiento académico mínimo. Entiendo que todos están en esa situación. Y nosotros tenemos 3 condiciones de alumno. Regular, nosotros no, la universidad, ¿no? Condición de alumno regular, libre y vocacional. Cuando adquieren la condición de regular, cuando asistieron al 80% de las clases, aprobaron el 80% de los trabajos prácticos y al menos el 50% de las evaluaciones parciales. ¿Existe la condición de alumno condicional? Sí, un montón me preguntaron. Después lo vamos a charlar al final de la clase. En realidad este año depende, que puedan cursar o no, del cupo de las comisiones. Uno de los grandes cambios que tuvimos este año, como les dije, es ahora tenemos 3 comisiones y la carga de trabajos prácticos es muy alta y el aula que tenemos asignada tiene una capacidad física máxima de 64 alumnos, con lo cual una vez que se llenó la comisión no es por otro motivo que la cerramos, sino que es porque no entran en el aula. Ya el año pasado fue un desastre, teníamos un aula para 70 y éramos 200, así que salían por la ventana, literalmente. Este año el aula tiene una capacidad de 64, cuando llegamos a 64 se cierra el cupo. Si están como alumno condicional, pueden hacer todo el cursado, pueden rendir, hacer los prácticos y se les guarda un año la nota. Si algo de lo anterior falló, quedan libres. Y los alumnos vocacionales son los que vienen de otras carreras y quieren cursar traductores y licenciados porque les encanta lo lindo que damos los temas. ¿Qué modalidad de enseñanza-aprendizaje tenemos? Lo hemos charlado un poco hasta ahora, pero básicamente todas nuestras clases son teórico-prácticas. Vamos a condensar los teóricos en los días martes para todas las comisiones y los 3 horarios siguientes de comisiones están pensados para las actividades prácticas. No se van a revisar los teóricos en esas clases, sino que se van a utilizar los contenidos vistos en los teóricos para justamente avanzar en todas las pirámides de la taxonomía de Bloom, ¿sí? Para resolver situaciones problemáticas. ¿Qué asignaturas correlativas obligatorias tiene la materia? Teoría de redes y control y electrónica. Y correlativas recomendadas, electrónica analógica, que ahora veo que se dicta exactamente en el mismo cuatrimestre, así que cursenla nomás para después. ¿Qué carga tiene? ¿Existe la promoción directa? Sí. ¿Qué tienen que hacer para llegar a la promoción directa? Pasar por un montón de etapas de evaluación, justamente porque cada una ve cosas distintas, por eso tenemos tantas. Las clases teóricas, como dijimos, son la base de la pirámide, es el recordar en la taxonomía de Bloom,
es tener claras las definiciones, claros los conceptos de, por ejemplo, tecnologías de calibración, de análisis de mercado, de definiciones del vocabulario internacional de metrología, pero eso es solamente el puntapié inicial, ese es la base sobre la cual vamos a construir el resto. ¿Y qué es el resto? Trabajos prácticos. Esos trabajos prácticos tenemos 6 a lo largo del cuatrimestre, centrados en las diferentes variables y todos basados en situaciones problemáticas, es decir, tratar de empezar a evaluar, aplicar, entender esos conceptos que vimos en la parte teórica para cada una de las variables. 2 laboratorios. Esto, si volvemos a lo que habíamos charlado del saber hacer y saber ser, bueno, los 2 laboratorios tienen que ver con el saber hacer. En estos 2 laboratorios vamos a armar algo, lo vamos a medir, vamos a provocarles interferencia, vamos a analizar resultados, ¿sí? Pero este es el saber hacer, es decir, no solamente tengo el sensor arriba de una mesa, o ni siquiera arriba de una mesa, tengo una hoja de datos, sino que acá vamos a conectarlo, vamos a sacar valores de ese, vamos a sacar datos de ese sensor y lo vamos a transformar en información. Tenemos 2 parciales, los 2 parciales son de opción múltiple, con también ejercicios de resolución numérica. Se puede recuperar un parcial, son remotos en el aula virtual, y después vamos a ver el cronograma. Hay un trabajo especial o monografía donde tienen que seleccionar un tema. Vamos a ver que hay un listado, pero también pueden presentar ustedes si tienen algún tema en particular que les interese. Y ese trabajo especial puede ser de 2 tipos. Ahora vamos a echarle un poco más. Un trabajo de investigación o un trabajo de armar algo para medir algo. Y este año, como ahora tenemos, como dijimos, las 3 comisiones, la cantidad de alumnos por comisión asociada a cada profe es bastante menor, incorporamos un coloquio final integrador. Este coloquio final integrador tiene múltiples objetivos. Uno de ellos es justamente ver que las cosas las hayan hecho ustedes y que realmente entiendan. Y el nivel de complejidad aumenta en función del resultado de todos las instancias anteriores, los prácticos, los laboratorios y los parciales. O sea, cuando llegan al coloquio, si realmente demostraron en los prácticos, en los laboratorios y los parciales un dominio amplio de la materia, de acuerdo a ese ciclo de vida completo que planteamos al comienzo, son 2 o 3 preguntitas, si no, vamos a hacer un poco más de hincapié. Pero esto es muy importante, no con el objetivo de que no aprueben. O sea, el objetivo del coloquio no es que no aprueben, el objetivo del coloquio no es bochar alumnos, el objetivo del coloquio es quedarnos tranquilos que entendieron. ¿Sí? El objetivo de la cátedra es justamente que ustedes se lleven una caja de herramientas y que entiendan esta visión sistémica de resolución de problemas utilizando sensores. Entonces, la última instancia que tenemos con ustedes es esa charla cara a cara de las últimas semanas del cuatrimestre, donde los vamos a mirar a los ojos y nos vamos a dar cuenta si nos entendieron o no entendieron nada y arrancamos de nuevo. Pero justamente la idea es que se vayan con los ojos de entendí todo, la pasamos bomba y ahora sé usar los sensores para resolver problemas. Este trabajo especial, que es uno de los requisitos de aprobación, como dijimos, tiene 2 posibilidades. Un trabajo práctico de diseño, si están muy entusiasmados y lo quieren armar, fantástico. Lo que termina sucediendo es que el cuatrimestre es muy demandante, tienen otras materias, no están haciendo solamente transductores y sensores, con lo cual por ahí lo que quiero y lo que puedo son 2 cosas distintas. El requisito es el diseño
como digo, si lo quieren armar, fantástico. Y si no, una monografía de investigación para profundizar en algún tema de actualidad. Los programas de las carreras son bastante, si bien son flexibles, no son lo suficientemente flexibles como para seguir eh, las tendencias tecnológicas cambiantes que avanzan a pasos agigantados. Entonces, en estos trabajos de monografía pueden investigar, por ejemplo, nanotecnología, sensores que hacen uso y abuso de la inteligencia artificial, nuevas tecnologías para medir algo que no sean las clásicas que nosotros vemos en el programa de la materia. Lo podemos discutir, pero básicamente son estas dos opciones. Un trabajo de diseño para resolver una situación problemática específica o un trabajo de investigación para profundizar sobre un tema del área. ¿Sí? Y ahora vamos a charlar del programa analítico. ¿Sí? Hablamos un montón de qué es lo que, de variables físicas, entornos. Bueno, vamos a ver de a qué nos estamos refiriendo. Vamos a hacer de vuelta hincapié en algo que para nosotros es muy importante, y es que el sensor solo no sirve para nada, sino que lo vamos a utilizar para extraer información del mundo físico. Necesitamos convertir esa señal o esa forma de energía en una señal eléctrica o electrónica para después poder procesarla, ¿sí?, en algún elemento que tenga capacidad de cómputo. Ya veremos, hay diferentes opciones. Y convertirla en información, ¿sí? Salir de un dato, convertirla en información que sea útil para tomar decisiones. ¿Sí? Ese es básicamente el esquema. ¿Y qué hacen los traductores y sensores? Exactamente eso. Tomar la variable física real, esa forma de energía, transmitirla a una señal electrónica acondicionada para que después un elemento la tome y haga el análisis de esa información y la ponga, de ese dato, y lo ponga en contexto para generar información. ¿Sí? Y como dijimos, acá vamos a ver ejemplos de ingeniería biomédica y también de procesos industriales que también van a ser de utilidad para todo lo que tenga que ver con instalaciones hospitalarias. Esto es básicamente el esquema, el diagrama de bloquecitos de dónde a dónde queremos ir. Queremos ir de un mundo real, de una situación problemática en la que tengo que medir algo. Ya vamos a ver que es muy importante entender qué es lo que quiero medir y qué características de esa variable son las que van a influir en la selección del sensor. Por eso, de nuevo, hacemos hincapié en el sensor solo no sirve para nada. Tienen que tener una visión sistémica de la utilización del sensor que arranca en la aplicación. El mundo de los sensores y transductores, que es lo que vamos a estudiar nosotros con mayor profundidad para poder tomar buenas decisiones en los diferentes pasos del proceso de selección. Y después, una vez que el sensor entrega esa señal, ahí tenemos diferentes opciones. Que ese sensor sea un sensor tipo clásico, donde tengo una señal analógica que la voy a digitalizar. Vamos a ver también que existen sensores que ya tienen una salida digitalizada mediante algún protocolo de comunicación digital. Si tengo una señal analógica, vamos a tener todo un módulo de acondicionamiento de señal, como dijimos, filtrado, para ruido, para interferencia electromagnética, señales potenciales de referencia, todo, amplificación, por si el sensor genera señales muy pequeñas, todo el mundo del acondicionamiento de señal. Y recién ahí, a la salida de este módulo de acondicionamiento, tengo una señal utilizable, que todavía no me sirve. ¿Por qué? Porque es una señal eléctrica. Lo que nosotros vamos a hacer ahí es un procesamiento de esa señal para, como dijimos también, convertirla en información, es decir, poder tomar decisiones basado en ese resultado. Entrando
directamente en el programa de la materia tenemos una primera unidad que se llama Conceptos Básicos de Transductores y Sensores, que está llena de definiciones. Los traductores y los sensores es un área tecnológica particular. Como toda área tecnológica particular, tiene sus terminologías muy específicas para que cuando hablemos todos entendamos lo mismo. Esa terminología y definiciones es la base de lo que vamos a necesitar para el resto de las unidades. Vamos a ver también cuál es la diferencia entre un sensor y un transductor. O sea, de entrada el título de la materia es transductores y sensores. ¿Por qué no solo sensores? ¿Por qué no solo transductores? ¿Hay una diferencia entre transductores y sensores? Ampliaremos. Características de diseño, propiedades físicas, principios de transducción, eléctricas, mecánicas. Este tema es fundamental. Características de performance de los sensores, estáticas, dinámicas y ambientales. Esta es la clave para una correcta selección, para poder entender mi aplicación, para poder entender una hoja de datos y para poder decir, sí, este sensor sirve para esta aplicación o no, este sensor no sirve para esta aplicación por tal o cual motivo. Ahí vienen los criterios de selección. Ensayos de performance, si tengo que comparar sensores, cuál es más adecuado. Y fíjense la palabra que usé. No dije cuál es mejor, cuál es más adecuado para una determinada aplicación. Calibraciones y estándares, temazo. Calibraciones lo vamos a replicar en absolutamente todas las unidades. ¿Por qué? Porque tengo que asegurarme que el sensor sigue midiendo bien una vez que hicimos todo el proceso de selección, adquisición, pues, montaje, puesta en marcha y utilización. Y algunas clasificaciones de sensores por tecnología o por variable medida. ¿Por qué decimos esto? Porque nosotros, cuando se definió el enfoque de la cátedra, no ahora, sino hace 20 años cuando se creó, hay dos formas de dar una materia de transductores y sensores. Basadas en los principios físicos o tecnológicos en los cuales basa su funcionamiento el sensor. Por ejemplo, variación de la resistencia eléctrica por variación de la temperatura, que tengo un sensor de temperatura. Variación de la resistencia eléctrica por deformación, que tengo un strain gauge. ¿Sí? Entonces, el principio físico en el cual se basa es la variación de la resistencia eléctrica, pero puedo medir con ese mismo principio diferentes variables. Ese es un enfoque. El otro enfoque es el tipo de variable, es decir, quiero medir temperatura. ¿Cuáles son todas las tecnologías que existen para medir temperatura? Bueno, una es variación de la resistencia eléctrica de un metal, ahí tengo un RTD, o la variación eléctrica de la resistencia eléctrica de un semiconductor, ahí tengo un termistor, o el efecto Seebeck, ahí tengo una termocupla. Es decir, me centro en la variable y veo cuáles son las tecnologías para medirlo. Después, cuando, por ejemplo, hablo de otra variable como, por ejemplo, presión, de nuevo va a aparecer una de las tecnologías posibles, la variación de la resistencia eléctrica, pero van a aparecer otras. ¿Sí? Por ejemplo, el efecto piezoeléctrico. ¿Sí? Bueno, nosotros decidimos, Tabor y Mate en su momento, decidieron, y me parece correcto, enfocarlo en base a la variable medida. Entonces, van a ver que los nombres de las unidades no tienen nombre de principio tecnológico, sino que tienen nombre de variable. Y eso es lo que seguimos viendo después. La unidad 2, medición de variables mecánicas térmicas. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. Todas las unidades están organizadas y todas las clases teóricas están organizadas de la misma manera. La primera parte siempre es la explicación del significado físico de la variable, en este caso temperatura. ¿Por qué? Porque si no entiendo la física de la variable, después no voy a poder tomar buenas decisiones en los diferentes pasos de la selección del sensor, porque no voy a poder discriminar
cuál tiene menor interferencia, cuál tiene mayor resistencia durante la operación, menores tareas de mantenimiento. Entonces es muy importante tener los conceptos básicos mínimos de la variable física para después hacer un correcto uso de un sensor para medir esa variable. Todas las clases de cualquier variable empiezan igual, estudiando la variable. Después, escalas. ¿Por qué? Porque hay un montón de ejemplos de problemas de ingeniería generados por el mal uso de las escalas. En la unidad anterior, en la unidad 1, vamos a ver que hay dos tipos. Vamos a ver qué es una magnitud, qué es una magnitud escalar, qué es una magnitud vectorial. Y cuando detectemos que una variable es escalar o vectorial, tenemos que poder expresar el resultado correctamente. ¿Sí? Ejemplo, temperatura es escalar o vectorial. Escalar. Escalar, exacto. Entonces yo digo 39,5 grados centígrados, listo. No tengo que decir más nada. ¿Por qué? Porque una magnitud escalar queda definida por un módulo, 39,5, y una unidad, grados centígrados. Fantástico. Una velocidad de un viento es escalar o vectorial. Vectorial. Vectorial, exactamente. Entonces, si yo digo, y esto es muy común y me corre frío por la espalda cuando escucho los informes meteorológicos, vientos a 25 kilómetros. Me dan ganas de tirarle con un zapato a la radio, no lo hago para no perder radios todos los días. La velocidad del viento es una magnitud vectorial, por lo tanto, no queda definido por un módulo y una unidad, sino que también tengo que dar una dirección. Vientos del norte, del noreste o hacia el sureste, como te dé gana, a tantos kilómetros por hora. Entonces, es muy importante que ustedes, como ingenieros, incorporen esa costumbre de dar correctamente los resultados o hablar correctamente cuando se refieren a magnitudes escalares y vectoriales. Una práctica muy común es comerse las unidades. ¿Por qué? Porque sobreentendemos o suponemos que el otro va a entender la misma unidad que nosotros. Temperatura, 35. ¿35 qué? Grados. ¿Grados qué? Fahrenheit o Celsius. Si estamos todos somos todos cordobeses, vamos a entender grados centígrados, pero si hay algún norteamericano en el aula, se le va a complicar. ¿Sí? Entonces, es muy importante, aun cuando se sobreentiendan las unidades, decirlas. Si son metros, si son centímetros, si son millas, son millas. Nosotros tenemos que utilizar el sistema internacional de unidades, así que no deberíamos usar millas, aunque hay algunas actividades, por ejemplo, la aeronáutica, cuando han volado van a ver que el piloto dice, hemos superado los 10.800 pies. No, decimos en metros. Estamos en el sistema internacional de unidades, no me digas en pies. Pero bueno, hay algunas actividades que arrastran por tradición unidades que no son las del sistema internacional. Pero de nuevo, el primer paso es por lo menos decir la unidad. Después, utilizar correctamente el sistema internacional de unidades sería fantástico. Entonces, primera parte de cualquier unidad, vamos a hablar sobre la variable física, después vamos a hablar sobre las escalas, vamos a hablar sobre las calibraciones, porque es fundamental, y después vamos a hablar sobre todas las tecnologías disponibles. En el caso de termocupla, de temperatura, ya se les spoileé hace un ratito, tenemos variación de resistencia de metales, RTD, de semiconductores, transmistores, efecto Seebeck, termocupla, pero no son los únicos. Vamos a ver bimetálicos, vamos a ver sistema de expansión y sistemas de cambio de estado muy utilizados, por ejemplo, para cadenas de custodia, en el caso biomédico de vacunas, por ejemplo, como saber si un remedio o una vacuna perdió la cadena de frío. Bueno, hay sensores para meter adentro de las cajas que cambian de estado ante un determinado
factor y después no son, algunas son reversibles, otros no. O sea, hay un mundo muy importante de opciones. Todas las vamos a ver. Y después las unidades también se centran en el estudio de los fabricantes y el mercado. ¿Por qué? Porque no podemos resolver una situación problemática inventando nosotros un sensor. Sobre todo por lo que dijimos hace como una hora atrás, el contexto, la normalización. O sea, cuando vamos a utilizar un sensor en una aplicación biomédica o en una aplicación industrial, ese sensor tiene que estar homologado para esa aplicación. Con lo cual, ¿lo podemos diseñar nosotros? Sí, pero tenemos que pasar por el proceso de habilitación y homologación. Como no lo vamos a hacer porque normalmente es muy caro, vamos a comprar un sensor. Bueno, ¿a quién se lo vamos a comprar? Tan importante como saber qué sensor tengo que usar es a quién se lo puedo comprar. Entonces, en cada unidad, una de las áreas que vamos a discutir y evaluar es justamente quiénes son los principales fabricantes de un determinado tipo de sensor para un determinado tipo de aplicación. Vamos a ver que hay un montón de informes de análisis de mercado, están muy buenos, que hablan justamente de, cada año se hacen, quiénes son los principales fabricantes de tal o cual variable para tal o cual aplicación. ¿Sí? Bien. Lo que sigue es el resto de las variables, pero todas con este mismo enfoque. Variable física, unidades, tecnologías disponibles, sistemas de calibración para cada una de esas tecnologías, análisis de mercado. Siempre vamos a ver lo mismo. Arrancamos con temperatura porque es una variable muy didáctica, es una variable a la cual estamos muy acostumbrados. El cuerpo humano tiene sus propios sensores, ya vamos a ver si son de temperatura o de qué. Entonces es una variable que para arrancar el estudio y demostrar la forma en la cual queremos avanzar en cada una de las variables es muy interesante. Después la vamos complejizando. La unidad número 3, ya siguiendo con variables mecánicas, pero ya salimos de las térmicas y nos vamos a los sólidos. Vamos a hablar de deformación, peso, fuerza y torque. Estas tres variables tienen muchísimas aplicaciones tanto en la parte biomédica como en la parte industrial. La deformación, por ejemplo, para hacer estudios de prótesis, de dureza, de resistencia, análisis de materiales, bueno, fuerza y torque para los dos puntas de las aplicaciones, para poder evaluar dispositivos o para poder, en el caso de instalaciones hospitalarias, poder seleccionar equipamiento. Pasamos a la unidad 4, que tiene que ver con las variables mecánicas, pero ahora de los fluidos. Esta es muy interesante y tiene muchísimas aplicaciones, de nuevo, tanto biomédicas como industriales. Arrancamos con presión, seguimos con caudal. Caudal es una de las variables más interesantes por la cantidad de tecnologías diferentes que tienen, las características de montaje. Habíamos hablado también en esa versión sistemática que no solo tengo que comprarlo, seleccionarlo bien, configurarlo bien, sino que tengo que montarlo bien. Bueno, uno de los sensores que más problemas tiene por mal montaje es la medición de caudal, así que acá vamos a charlar un rato sobre eso. Y tiene un montón de tecnologías, porque básicamente es una variable que puede tener un rango de variación fenomenal. Estamos hablando de, por ejemplo, medir el caudal de respiración a caudales de ríos. Entonces, en el medio lo que se les ocurra. Por eso hay muchísimas tecnologías disponibles. Nivel y sonido. Presión, nivel, presión, caudal, nivel y sonido. Esas son las cuatro
unidades asociadas a las variables mecánicas fluidos. Después saltamos a variables espaciales, desplazamientos, tanto lineales como angulares, y posición, presencia o ausencia. Velocidad, aceleración y vibraciones, también esta unidad muy interesante. Proximidad. Unidad número 6, tiempo y frecuencia. Esta la pasaba medio rapidín porque no hay muchas aplicaciones ni sensores particulares. Electricidad y magnetismo. Esta es bastante compleja. ¿Por qué? Porque así como dijimos que lo primero que tenemos que ver en cada una de las unidades es la variable física para entenderla. Bueno, justamente electricidad y magnetismo es toda una especialidad dentro de la física. Hay un montón de cosas para saber, entonces en realidad acá hacemos una hiperarchi recontra simplificación y directamente vamos a los sensores, los principios de funcionamiento y qué tipo de campo eléctrico y magnético pueden medir, porque si no estaríamos todo el cuatrimestre solamente en la unidad de electricidad y magnetismo. Una unidad también muy interesante, medición de variables ópticas, unidad número 8. Acá vamos a ver todo lo que es fenómeno fotovoltaico, fotoconductivo, fotoemisivo, sensores de luz, espectro electromagnético visible. Unidad número 9, medición de variables químicas, principalmente pH, pero vamos a ver algunas otras. Unidad número 10, radiaciones ionizantes, todo lo que tenga que ver con radiación alfa, beta y gamma, y sobre todo para que no cometan los mismos errores que los chicos de Chernobyl respecto a campos o lecturas en ambientes con alta radiación. Unidad número 11, variables biomédicas. Acá nos vamos a hacer hincapié en las variables biomédicas no vistas en las unidades anteriores. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en presión, vamos a ver presión, los tensiómetros, en temperatura, ni hablar. Acá vamos a ver otro tipo de variables biomédicas mucho más específicas, como por ejemplo los electrocardiogramas, electroencefalogramas, sensores ópticos para oximetría de pulso, toda la serie de variables o sensores que vienen ahora en los relojes inteligentes para medir pulso, cansancio y demás. Cerramos con el capítulo 16, que es justamente el último, porque es común a todas las unidades anteriores, que es el de condicionamiento de señal. ¿Por qué lo vemos acá? Porque recién acá tenemos el panorama más amplio de todos los tipos de variables y de señales que tengo que condicionar. Entonces, la unidad número 1 y la unidad número 16, perdón, no la 16, la 12, esto me quedó mal, son las de genéricas a todas las variables y las del medio son las específicas a cada una de las variables. ¿Ok? Bibliografía, como les dije, por la forma en que hemos diseñado el dictado y el enfoque que le vamos a dar, no hay un libro único. Sí hay varias fuentes comunes que lo vamos a tomar como la bibliografía principal. El handbook de Webster es uno y el handbook de traductores de Norton es otro. Fíjense, el de Norton es del año 89, pero tiene una explicación tan clara de los principios de funcionamiento de las tecnologías, que es lo que no cambia, que al día de hoy sigue estando más que vigente. Entonces, por eso lo seguimos utilizando como libro fundamental, porque lo que cambia es el procesamiento, la electrónica y los tipos de sensores, pero el principio físico en el cual se basa, es decir, la primera parte que vamos a ver en cada una de las unidades, es lo que dijimos, física. Y eso hasta ahora, salvo que aparezcan nuevos fenómenos, siguen siendo lo mismo desde hace una pila de años. Y después, para cada una de las unidades, hay algún documento particular que lo subimos en el aula virtual a
al área de bibliografía obligatoria. Por ejemplo, en la unidad número 1, el documento del vocabulario metrológico internacional. ¿Sí? Bueno, eso es de lectura obligatoria de la unidad 1. Entonces, va a haber una sección de bibliografía obligatoria general, que son estos handbooks, y una sección de bibliografía obligatoria adentro de cada una de las unidades, con algún documento muy específico relacionado a esa temática. ¿Sí? Toda la documentación y bibliografía está disponible en el aula virtual. ¿Dudas hasta acá? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Siguen todos ahí? No veo. Profe, al aula virtual todavía no nos van a subir, ¿verdad? No nos van a matricular. No, todavía no, porque tengo que ver cómo hacer el traspaso de guaraní al aula virtual en forma automática. El sitio web del aula virtual de la facultad cambió ayer, o sea, migraron a la última versión de Moodle, así que están todas las cátedras experimentando. Así que espero en el día de hoy poder hacer la matriculación masiva si todos tienen acceso ya al material. Metodología de dictado. Básicamente, cuando uno ve el programa analítico de una materia, tiene asignadas horas. ¿Sí? Hay materias de 50 horas, 72 horas, 96 horas. Bueno, traductores y sensores es una de las materias de mayor carga horaria, que es 96. Hay varias materias de 96 horas en la carrera, pero traductores y sensores es una. ¿Qué significan esas 96 horas? Bueno, significa la cantidad de horas que ustedes deberían dedicarle al estudio del contenido de la materia presencial en la facultad y en sus casas. ¿Sí? Eso debería dar 96. ¿Cómo las vamos a dividir? Bueno, justamente si vamos a lo que habíamos hablado de las habilidades que pretendemos de ustedes en el uso de los sensores y a la taxonomía de Bloom, que va pasando de habilidades de orden inferior, como recordar, hasta habilidades de orden superior, como crear. Bueno, tenemos toda una batería de actividades para hacer hincapié en cada una de esas tareas. 50 horas es el teórico, ¿sí? El teórico son las clases de los martes, de 3 a 6 de la tarde. Algunas, casi todas, van a ser sincrónicas al principio, es decir, vamos a tomar una media hora para hablar en general, después van a tener, la clase ya están pregrabadas, duran alrededor de 2 horas, ¿sí? Pero vamos a tomar esa media hora, 45 minutos, sincrónico todos los martes para ir viendo cómo vamos evolucionando, orientarlos en cómo ver la clase grabada y se suman entonces esos 45 minutos a las 2 horas de grabación y dan las 3 horas semanales de clases teóricas. Resolución de problemas. Laboratorios y productos de investigación. Todos hacen su aporte a las diferentes habilidades que pretendemos. Básicamente tienen una carga horaria de 10 horas de resolución de problemas presenciales. Todo esto es presencial en la facultad. Estas son las diferentes comisiones, laboratorios e investigación. ¿Por qué tienen esta cantidad de horas? 10, 24. Porque son las horas que le dedicamos a orientarlos, ¿sí? No son las horas, no van a poder resolver la guía de trabajos prácticos en las 3 horas del el miércoles o el viernes en la comisión que les ha tocado. Para eso están las otras horas asociadas a su trabajo en casa, que son recontra fundamentales porque si no, no van a poder hacer todas las actividades. Son las mismas, ahora tienen 46 del teórico, que es para repasar después de haber visto los videos, 18 horas para resolución de problemas, para realmente después de la orientación que le van a dar los profes en las
en las clases de los miércoles y viernes, poder resolver las guías. Lo mismo con los laboratorios, lo mismo con el proyecto de investigación. Fíjense que vamos a dedicarle unas 4 horas en la facu a lo que es la selección del tema, la orientación en el enfoque, la corrección del informe intermedio, pero ustedes después le van a tener que dedicar un montón de horas más para poder llegar al informe final presentado, ¿sí? Todas las actividades son obligatorias, todas las actividades tienen que estar aprobadas para poder llegar a aprobar la materia, ya sea como promoción directa o como condicional, a la cual le vamos a guardar la nota. ¿Cuál es el aporte de cada una de las actividades a la nota final? Bueno, 20% de los parciales, 20% de los trabajos prácticos, 30% de los laboratorios y 30% el trabajo especial. Todos los trabajos, salvo los parciales, se hacen en grupo. ¿Por qué? Porque otra de las cosas que tenemos que evaluar es su capacidad de trabajo en grupo. Y acá, para nosotros esto es muy importante. Trabajar en grupo no es separar el trabajo práctico y cada uno hace un pedazo y después alguien lo edita y lo presenta. Todos tienen que saber todo porque después nos vamos a dar cuenta en el coloquio si alguien no hizo nada o alguien tiene dificultad en algún tema en particular. Entonces, por favor, el trabajo en grupo no implica desatender el resto de los temas que no me tocó desarrollar, ¿sí? Si uno resuelve una parte del trabajo práctico, después lee el informe final para saber exactamente todo el contenido que se está presentando, ¿ok? Hay un tema con los parciales. Dijimos que hay solo 2 parciales que son obligatorios, múltiple opción y resolución de problemas, pero todas las unidades tienen un cuestionario de diagnóstico y un cuestionario de repaso. Esos cuestionarios son obligatorios, no evaluables. Significa que no importa la nota que se saquen, sí importa que lo hagan. Los cuestionarios de diagnóstico normalmente se cierran 5 o 10 minutos antes de que empiece el teórico específico, porque ya no tiene sentido que lo hagan habiendo visto la clase, porque justamente la idea de que sea de diagnóstico es poder nosotros detectar problemas, falsos conceptos que vengan arrastrando, definiciones que no les queden claras, pero previo a dar el tema, y eso nos sirve a nosotros para reforzar en los teóricos algo en particular. Por eso todos los cuestionarios de diagnóstico cierran 10 minutos antes de empezar la clase y no se vuelven a abrir. Hey, profe, me dormí y no lo pude hacer. Sorry, no se vuelven a abrir porque no tiene ningún sentido. ¿Qué pasa si no hacen los cuestionarios de diagnóstico que no son evaluables? Después le vamos a hacer más preguntas en el coloquio. Así de sencillito. No, como no son evaluables, cuando se cerró, se cerró. Pero por favor háganlos, porque para nosotros son muy importantes. Lo mismo pasa con los de repaso. Esos no se van a hacer, no cierran nunca, cierran cuando terminan el cuatrimestre, pero tienen que tenerlos hechos antes de ir al coloquio, porque si no, le vamos a hacer todas esas preguntas en el coloquio. Bien. Este año, como les dije, para nosotros es nuevo el dictado porque es la primera vez que tenemos comisiones. Tenemos 2 profes nuevos, Lucas y Pablo. Así que necesitamos que sea bastante interactivo todo lo que hagamos, que así como nosotros le vamos proponiendo actividades a ustedes y vamos habilitando acciones en el aula virtual, como estos cuestionarios de diagnóstico, cuestionarios de repaso,
los prácticos tienen que ser elevados mediante el aula virtual. No nos manden los prácticos por mail porque después se nos complica. Sí o sí eleven todo por aula virtual. Así que necesitamos, primero, actitud cooperadora, ¿sí? Si ven algún tema que les llama la atención, que está bueno, algún ejemplo, un video, mientras están estudiando, una hoja, una página web, lo que sea, nos lo pasan, lo compartimos. Los profes no las sabemos a todas, tenemos nuestra experiencia en traductores y sensores, pero esto es muy dinámico, así que cualquiera que encuentre algo que le parezca interesante, nos lo hace saber y lo compartimos. Como les dije, este año migramos todo el aula virtual a la nueva versión de Moodle, así que puede fallar. Cualquier cosa que vean que no funciona, un link incorrecto o algo que dice que es un archivo y termina siendo otra cosa, cualquier cosa de ese tipo nos lo avisen, así lo corregimos rápidamente y evitamos que las fallas se propaguen. Y, de nuevo, si conocen alguna herramienta, ahora hay un montón de herramientas muy cool para hacer trabajo colaborativo, trabajo participativo, fuera del aula virtual, que digan, che, profe, esta la usamos en otra materia, o profe, esta la hice un curso y usaron esto y está buenísimo. A ver, lo charlamos, nos encanta agregar cosas, así que lo vamos a tomar con muchas ganas. Bien, cronograma de clases. Como dijimos, martes, los teóricos asíncronos, siempre van a ser asíncronos, van a ser remotos porque no tenemos un aula para 150 alumnos, así que no hay chance. Pero las clases prácticas son todas presenciales obligatorias, ¿sí? Por eso hay 3 comisiones. Hubo un cambio respecto a la matrícula inicial. La comisión número 3 era los viernes de 18:30 a 21:45 y pasó al miércoles. Si alguien se anotó en esa comisión porque le quedaba bien el viernes y ahora le queda mal el miércoles, nos avisa. Hay varios que nos mandaron mail pidiendo cambiarse de comisión porque se les superponía con otra. Mientras mantengamos el cupo de 64 alumnos por aula, no nos importa de quiénes sean, así que cualquiera que tenga algún problema con las comisiones se queda ahora cuando terminemos la clase y lo resolvemos. Las 3 comisiones son, como les dije, miércoles 18:30 a 21:45. Aula 300, el aula 300 es entrando por la facultad, bajan la primera escalera, doblan a la derecha como yendo hacia la biblioteca y suben un piso. Ahí está el aula 300. Comisión viernes de 11:30 a 14:45 a cargo de Pablo Montañez, y comisión viernes de 15 a 18:15 el profe Lucas Lescano. Los 3 profes están, no, Lucas no, están Marcos y Pablo. Les dejo ahora el aula para que se presenten. Marcos, ¿estás por ahí? Hola, 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 hola. Vamos a prender un poco de luz porque ahí está, así nos vemos. ¿Se alcanza a escuchar algo? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, sí, nos toca la comisión el día miércoles. Tuvimos ese pequeño desfase administrativo, pero bueno, nos toca el día miércoles. Teníamos práctico la semana que viene, ¿puede ser? Sí, claro. El TP1. Bien. No o sea, es... mañana no. Perfecto. Mañana no hay primera clase de práctico de la comisión. Bien. Pero bueno, es una linda materia, es extensa, es súper extensa porque hay muchas tecnologías para medir
todas las variables, así que como consejo no se dejen estar, vayan viendo el material al día, si pueden ir viéndolo antes, mejor, eso es lo ideal. Lo que pasa es, bueno, idealmente uno no, no siempre tiene el tiempo, pero si pueden verlo antes, aprovechando en la presentación de los temas a tenerlo a Gabriel, que bueno, trabaja con sensores todo el tiempo, en procesos más que interesantes, entonces bueno, es bueno aprovecharlo y sacarles dudas, sacarle posibilidades y alcance de cada uno de los sensores, magnitudes, principios. Y bueno, no sé, es siempre presenta a Gabriel como diciendo no, diciendo es un gusto, es un orgullo y también una responsabilidad estar de este lado. Así que bueno, por mi parte espero estar a la altura y bueno, que sea una linda cursada, sobre todo ahora que tenemos 3 comisiones y la experiencia va a ser totalmente distinta, ¿no? De ser un solo grupo de 160 a ser grupos manejables, poder estar más cerca del alumno y poder tener una mejor experiencia, user experience. La verdad que entusiasma. Ustedes no lo han vivido el año pasado, pero entusiasma de este lado también. El seguimiento, conocerlo en persona y bueno, poder estar más cerca. Así bueno, esa es mi expectativa, estoy entusiasmado. Muchísimas gracias. Pablo, ¿estás por ahí? Hola Gabriel, ¿me escuchan? Sí, sí, perfecto. Bueno, mi nombre es Pablo Montañez, actualmente trabajo como personal de apoyo acá en el CONICET. Eh, He trabajado, apenas me recibí en una empresa que hacían electromedicina, así que estoy fuertemente abocado a lo que es la medición de sensores en el ámbito hospitalario. Y bueno, yo espero poder transmitir mi experiencia en esta materia, ¿no? Y bueno, a mí sería grato también que recibir de ustedes una buena devolución. Y bueno, este es mi primer año en la materia, así que estoy siempre dispuesto a aprender y bueno, y a colaborar con ustedes en todo lo que haga falta. Muchas Eh, gracias, Pablo. bueno, Gabriel, a vos. Bien, para ya cerrar, esos son todos nuestros datos de contacto. Correo electrónico, pueden escribirnos cuando quieran, sin problema. Todos por ahí trabajamos, así que no esperen una respuesta inmediata, pero respondemos. Y para comunicaciones urgentes, sí tienen nuestro WhatsApp, que ese sí normalmente lo vemos mucho más seguido. Hay una ficha de inscripción, yo ahora se los voy a mandar por mail, porque teóricamente esto está en el aula virtual, pero hasta que no resuelva lo de las matrículas, para no ir perdiendo tiempo, a todos los que están ahora presentes en la clase, se los voy a mandar por mail. Básicamente es la misma información, pero nos sirve para resolver algunas cuestiones administrativas internas, así que por favor contéstenlas lo antes posible. ¿Sí? Bien. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Que no sean de las comisiones, porque eso lo vamos a ver después. ¿Era lo que esperaban? Hola. Sí. Hola, profe, ¿cómo va? Muy bien. Yo soy de la comisión de los viernes a la tarde, Sí. pero justo este viernes no voy a poder participar, no voy a estar en Córdoba y Sí. quería consultar si me podía sumar a otra de las comisiones. Justo Y- este viernes, perdón, eso me olvidé decirlo. Este viernes no hay comisión de práctico porque no hay teórico todavía asociado. Entonces, este viernes la clase es teórica. ¿Sí? Es el teórico de la unidad 1 que va a ser remoto. ¿Sí? Y no hace, no hace falta que, si no puedes estar, no hay problema porque la clase va a quedar grabada. El único viernes o miércoles que no va a haber práctica. Después todos los otros viernes o miércoles son de práctico, salvo este que no tenemos teórico todavía, entonces no hay práctico.
Buenísimo. ¿Y el miércoles también se va a dar esa clase Sí, teórica? sí, Para poder sumarme, digamos, a esa clase, porque tampoco la podría tener virtual, digamos, el viernes. exacto. Sí, miércoles y viernes la clase va a ser el teórico de la unidad 1. Sí, Y virtual. sí, Gracias. de nada. ¿Alguna otra consulta de lo que hemos hablado? ¿Dudas sobre el programa, la aprobación? Les voy a mandar 2 cosas por mail hasta que resuelva, espero resolverlo hoy, ¿no? La matriculación. Les voy a mandar la ficha de inscripción y el cronograma. Ahí están absolutamente pautadas las clases, los prácticos, los laboratorios, los parciales y los coloquios. ¿Sí? Hemos tratado de resolver todo con las otras cátedras para que no se superpongan. No deberían superponerse, pero puede fallar. Así que cualquier inconveniente que tengamos durante el cuatrimestre, solemos ser bastante flexibles dentro de las posibilidades para que no tengan mayores problemas. Bien, Hola, profe. Yo quería consultarle respecto sí, al coloquio. sí. Si solamente se puede rendir durante la cursada o también en mesas, y si es una sola fecha, una sola oportunidad en la cursada. Es bien la pregunta. La idea es, para que tengan promoción directa, sí o sí es antes del último viernes de clase, porque ese fin de semana posterior al 20 de junio hay que cerrar las actas. ¿Sí? Y si no cerramos las actas, no se puede generar el acta justamente de promoción directa que lo hace Guaraní una vez que nosotros cargamos las notas ese fin de semana. Si por algún motivo de fuerza mayor no se logra, no pueden rendir, hay tres días de coloquios distintos, ¿sí? Las últimas 3 semanas de clase, con lo cual es bastante flexible. Lo podemos acordar para rendirlo después. Pero la regla es que ¿alguna otra duda? Bien. Veamos esta clase de presentación. Se cortó, profe, en lo último que explico. Perdón. Eh, la regla es que se rindan todos los coloquios antes de finalizar el cuatrimestre, que se pueda cerrar el acta de promoción directa. ¿Sí? Si no, de fuerza mayor, entonces ahí sí coordinamos otra fecha, pero la regla es dentro del cuatrimestre. ¿Se escuchó ahora? Sí, profe, muchas gracias. Bien. La grabación y hablamos sobre